presenta Motorola con su Motorola Edge 40. Hello, Moto. Estábamos esperando el dato y finalmente salió. Queríamos saber cuántas personas habitamos en Uruguay. Ahora ya lo sabemos. Somos 3.444.263 personas. Este dato surgió de la presentación preliminar del Censo 2023, llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos revelan que la población creció tan solo un 1% en el llamado periodo intercensal, o sea, desde 2011 hasta 2023. El descenso del ritmo de crecimiento poblacional y el inicio de la fase de decrecimiento es un fenómeno esperado a la luz de la evolución demográfica regional y en el largo plazo de la evolución demográfica global, destaca el informe. La crónica de El País destacó que son 61.810 las personas de otras nacionalidades que residen en Uruguay. La mayor parte llegó desde Venezuela, en concreto el 27% del total. Le siguieron los argentinos con el 22%, los cubanos con el 20% y los brasileños que son el 6%. ¿Qué otros datos arroja este censo? ¿Qué implica que los datos que conocimos sean preliminares? ¿Cómo evalúa la experiencia del modelo híbrido de censar? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística. Aboal, ¿cómo le va? Buenos días, Buenos gracias días, por acompañarnos. muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes acá y un saludo a la audiencia. Es un gusto recibirlo. Después de lo que ha sido un largo proceso de trabajo que involucró este censo, vamos a comenzar por ahí para luego ir hacia los datos. Claro. El censo comenzó este año, pero ¿cuánto tiempo antes llevó prepararlo? Bueno, el censo llevó 2 años de preparación. Hay que recordar que además de la fase digital que teníamos, luego había una fase de campo donde teníamos que salir a recorrer 653 localidades y más de 120.000 puntos rurales con miles de censistas en la calle. Y el instituto, que es un instituto de menos de 300 personas, tenía que pasar en pocas semanas a ser un instituto, bueno, con 4.000, 5.000 personas. La única forma de escalar eso de 300 a 4.000 o a 5.000 en 2-3 semanas es con mucha preparación previa. Entonces eso requirió mucho trabajo para lograr hacer esto, que en definitiva terminó implicando hacer más de 3 millones de visitas a los hogares. Porque como ustedes saben, no siempre en la primera visita uno encuentra a los vecinos. Así que se hizo más de 3 millones de visitas. Solo en las áreas rurales se hicieron más de 350.000 kilómetros, o sea, dimos 9 vueltas a la tierra en las áreas, solo en las áreas rurales. Y bueno, y abordamos además toda la diversidad de pueblos, pequeñas localidades, ciudades medias, ciudades grandes, diversas zonas de las ciudades. Hay zonas un poco más de mayor peligrosidad, donde además teníamos que tener un proceso coordinado con la policía. Uh-huh. Es decir, fue un trabajo realmente muy intenso, pero bueno, estamos muy contentos de haber logrado este lunes ya presentar parte de la potencialidad de esta información. Fue una pequeña partecita, pero yo creo que aún así ya vimos algunos resultados que a mí me parece que son muy interesantes, algunas tendencias que se veían, pero que se aceleraron y que yo creo que son bien importantes. Ahora vamos a ir a los datos. Este censo 2023 incluyó una modalidad híbrida, una parte que se hacía o se podía hacer de forma virtual y otra que se podía hacer presencial, aunque la virtual luego requería de la comprobación presencial, digamos. Eso solamente se ha hecho en la región en Argentina. ¿Cómo evalúa la experiencia de haberlo hecho en Uruguay? Sí, a ver, se hizo en algunos otros países. El único caso con una respuesta importante era el de Argentina, con el orden de un 50% de la población que había respondido con el auto llenado web. Perdón. En otros países la tasa de respuesta había estado por debajo del 20% y en Uruguay logramos llegar a un 60%. Es decir, 6 de cada 10 hogares en Uruguay respondieron el censo a través de la web. Por tanto, eso es un récord en América Latina y el Caribe. Indica, yo creo que 2 cosas. Por una parte, por supuesto, las condiciones preexistentes del país, buena conectividad. 9 de cada 10 hogares tienen internet móvil o fija en Uruguay y hay mucha cultura digital.
pero también creo que se hizo un buen trabajo desde el instituto haciendo, bueno, un cuestionario simple, intuitivo, una web y los sistemas informáticos que jamás se cayeron en el proceso. Es decir, hubo también toda una parte de trabajo previo que fue importante y que creo que también ayudó a este éxito de esa estrategia, ¿no? El hecho de que la primera vez que se hiciera llegar a ese porcentaje es una muy buena respuesta, teniendo en cuenta, por ejemplo, la experiencia argentina, digamos. Claro. Yo lo decía de forma previa, incluso en alguna entrevista, que si me daban para firmar un papel con un 25% de respuesta antes del censo, yo lo hubiera firmado sin ningún problema. Esas eran un poco las expectativas, no sabíamos a cuánto podíamos llegar, pero el 60 batió todos los récords, y bueno, quedamos muy muy contentos que eso hubiera ocurrido, ¿no? Igual, la versión presencial del censo requiere de algunos análisis y algunos cuidados especiales que hay que tener. Hay algunas zonas de Montevideo y de algunas zonas del país que son más complejas que otros. ¿Qué implicaba para el INE tomar el hecho de tener que igualmente censar, por supuesto, en esas zonas, acudir a esos lugares con los riesgos, por ejemplo, de seguridad que implicaban? Bueno, era, por supuesto, un desafío muy importante, ¿no? Es decir, nuestra misión era llegar a todos los hogares sin importar el contexto, ¿no? Es más, algunos lugares relativamente más inseguros son lugares de contexto socioeconómico más desfavorecido, y es especialmente importante recoger la información allí. Porque en definitiva uno puede tener un diagnóstico, por ejemplo, de las situaciones de las viviendas en esas zonas o la carencia en otro tipo de servicios, y es muy importante que el Estado cuente con esa información. Pero por supuesto allí había que tener en cuenta también la seguridad de los censistas. Allí quiero agradecer de forma muy especial el trabajo coordinado que hicimos con el Ministerio del Interior, quien por una parte se encargaron del censo rural, pero también se encargaron de brindar la seguridad en zonas relativamente más complejas. Esto, por supuesto, nosotros también tuvimos que adaptarnos también al ritmo que la policía podía brindarnos ese servicio, porque hay que recordar que la policía seguía haciendo todo lo que hace todos los días. Entonces, allí nos llevó un poco más de tiempo, de hecho fue lo último que cerró en el censo, porque bueno, la limitante también de policías para que nos acompañaran en muchos operativos era un tema que teníamos que incorporar como parte de ese proceso. Afortunadamente no tuvimos que lamentar ningún episodio grave, ¿no? Sí existieron algunos robos de tablets, algunos episodios, por supuesto, de violencia en el contexto de esos barrios, ¿no? Es decir, en general no con los censistas, pero sí cuando entrábamos había en contextos con la policía o entre los propios vecinos, ¿no? Problemas de violencia entre los propios vecinos. Que en alguna ocasión tuvimos que retirarnos en alguna situación. Pero finalmente se pudo hacer ese trabajo, pero yo diría que probablemente ese fue el desafío más importante y probablemente en segundo lugar las zonas rurales, por la dispersión de esos puntos. No era fácil recorrer todos los caminos, llegar a todos los hogares en las zonas rurales, ¿no? Y era también importante llegar a todos los rincones, ¿no? Cuando usted asumió el cargo como director técnico del INE, sabía que por los periodos, por las fechas, tenía que hacer un censo en su gestión. Habitualmente se hacen cada 10 años los censos, más o menos. Y usted dijo en el día de su asunción que los censos eran la tumba de los cracks, que los censos podían implicar tener un muy buen resultado y que funcionaran correctamente, y si funcionaran mal era un desastre y se lo comía en el cargo. Hoy, habiendo realizado ya el trabajo de campo, presentado unos datos preliminares, todavía esperando por la presentación de los datos más exhaustivos, digamos, ¿cree que sorteó con éxito esta circunstancia? Yo diría que lo que siento en este momento es alivio, digamos. Incluso nosotros hicimos un video recogiendo algunas declaraciones de la gente que estuvo a cargo de este operativo, el director del censo, la subdirectora y otros jefes de área. Y cuando le preguntaron a la subdirectora cuál era el mayor desafío, ella lo resumió con una palabra: sobrevivir, digamos, o sea, el proceso. Entonces es realmente muy demandante. Hay que recordar nuevamente el tamaño de la tarea que se nos encomienda: visitar todos los hogares de un país en un periodo acotado de tiempo. Esto no lo hace ninguna institución pública de forma habitual.
Entonces, no es un desafío fácil y con realidades que además, algunas realidades como las que comentábamos hace algunos minutos, que hablan de una mayor complejidad que hace 30 años hacer un censo. Entonces, realmente yo creo que el lunes, cuando dimos los datos, eso fue un mojón también en términos de decir, bueno, misión cumplida. Más allá de que, por supuesto, nos queda mucho trabajo por hacer en términos... Fue un primer afloje. Exacto, fue un primer afloje. Ahora viene el trabajo de escritorio, de explotar esta información, pero bueno, eso es lo que sabemos hacer. Eso es parte de lo que hacemos de forma habitual. Lo otro era un desafío de un operativo logístico y de gestión complejo que no es el trabajo que nosotros hacemos de forma habitual. Entonces, allí realmente los niveles de riesgos en el sentido de éxito o no eran grandes. ¿Qué significa el hecho de que lo que se presentó el lunes sean unos datos preliminares? Bueno, digamos, nosotros cuando recogemos información, a veces está en el imaginario de que esos datos, vienen y no hay que hacer nada y uno ya tiene el conteo de la población. Pero uno tiene que hacer diversos chequeos de esa información. Voy a dar un solo ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, los niños de padres separados a veces son declarados en 2 casas distintas. Claro. Y allí uno tiene que hacer una depuración por duplicados. Para citar solo un ejemplo. Entonces, hay que hacer un proceso de trabajo de los datos para llegar a cifras que sean ajustadas. Entonces, por eso es preliminar, porque estamos entregando datos a 2 meses del cierre del proceso censal. Vamos a seguir trabajando en algunos elementos de depuración, de chequeos de consistencia, y pueden haber variaciones que no deberían ser mayores, pero pueden haber algunas variaciones con respecto a este número que brindamos este lunes. O sea, terminado la evaluación final, se puede advertir que puede haber un cambio en este número que se entregó el lunes. Puede haber un cambio, no deberían ser cambios dramáticos, pero puede haber algún cambio, por lo que mencionaba. Se hacen algunos chequeos adicionales y depuración de la información para tener un dato más certero. Entonces, si bien no esperamos cambios muy grandes, sí van a haber algunos pequeños cambios. Y de hecho, por eso explica el que no hayamos liberado datos a nivel de departamentos, por ejemplo, porque si bien a nivel del agregado los cambios no son mayores, sí pueden haber unos cambios a nivel local, sobre todo en departamentos pequeños, donde, no sé, algunos cientos más de habitantes, 500 habitantes más, puede implicar que el departamento creció o no creció. Claro. Es decir, entonces, por eso quisimos ser cuidadosos. Una vez que estén los datos depurados y los datos finales, en el segundo trimestre del 2024 liberaremos también datos a nivel de departamentos, ya con una certeza de que esos datos son realmente los finales, ¿no? Hagamos ahora una pregunta, tal vez ampliando aún más la lente. ¿Qué es un censo? ¿Cómo describe un censo? Porque un censo nosotros, los ciudadanos comunes, que no estamos ni en el diseño ni en el análisis de los datos, pensamos que el censo es únicamente contar gente. Claro. El censo es un relevamiento que tiene o que busca tener una característica especial, que es la universalidad. O sea, que tiene una cobertura amplísima. Si bien todos los censos tienen un pequeño margen de omisión, son operativos universales en el sentido de que, bueno, se recorre efectivamente todos los rincones del país y se llega a un porcentaje altísimo de la población. Luego se recogen una batería de información. Hay información que tiene que ver con las características de las personas, ¿no? Qué nivel educativo tenemos, dónde trabajamos, las relaciones de parentesco que tenemos, elementos vinculados a la discapacidad, si somos inmigrantes o no. Es decir, una serie de elementos que nos caracterizan como individuos, como personas. Pero luego se tiene una batería de información sobre la vivienda, el lugar donde vivimos. Entonces allí sabemos si tenemos servicios higiénicos, si tenemos servicios de electricidad, si tenemos agua potable o no, un montón de características que dicen dónde vivimos. Y toda esta información, digamos, brinda una caracterización además, con una característica que es muy especial en los censos, que nos permiten tener una imagen muy nítida a nivel de una manzana. O sea, uno le da zoom a este lente y aguanta. Aguanta el zoom, digamos, no se pixela. No se pixela. Entonces, y eso no lo tiene ningún otro tipo de relevamiento que se hace. Entonces es muy potente cuando uno quiere focalizar la política de forma precisa. Entonces acá esto va a servir no solo para la política
pública a nivel nacional, sino a nivel departamental y a nivel municipal o local. Entonces, la potencia del censo es realmente muy grande, tiene muchos usos y a muchos niveles. Entonces, esa es la gran relevancia y la gran importancia del censo. ¿Por qué hay que hacerlo cada 10 años? ¿Es una recomendación? ¿Cómo funciona eso? Es una recomendación de Naciones Unidas. Lo ideal es tener información con una cierta periodicidad, pero a su vez la complejidad del operativo y los costos que implican hacen que lo recomendado es que ocurran cada 10 años aproximadamente. Entonces eso es lo que se recomienda y es lo que el país ha hecho en las últimas décadas, tener un censo aproximadamente cada 10 años, al menos desde el año 63. Hubo un periodo muy grande sin hacer censos entre el 1908 y el 63, pero luego el 63, aproximadamente cada 10 años, se ha hecho un censo de forma continua, ¿no? Abual, ¿este censo cuánto terminará costando? Bueno, estamos ahora finalizando con los últimos pagos vinculados al censo, pero seguramente va a tener un costo en el orden de los 24 millones de dólares, en ese entorno. Las cuentas finales van a estar ahora en breve, pero va a estar en ese entorno el costo total del censo. Para analizar los datos, el total de los datos, digamos, no solamente el dato que conocimos el lunes, el personal del INE... ¿Para tratar eso es la misma cantidad? ¿Tiene que reforzarse? No, hay que reforzarlo. Es decir, esto requiere algunos trabajos especiales, para lo cual vamos a contratar gente externa al INE. Por ejemplo, uno de los trabajos inmediatos que viene ahora es generar proyecciones de población hacia adelante. Entonces allí vamos a contar con un experto que va a hacer este trabajo de proyecciones. Después van a haber algunos trabajos temáticos, por ejemplo, trabajos sobre la inmigración, la caracterización de los inmigrantes. Entonces allí el instituto necesita tener recursos humanos adicionales y además muchas veces especialistas que sepan de ese tema. Claro. Entonces esa es la fase que se viene ahora. El lunes, cuando conocimos los datos y estábamos en la interna del noticiero viendo cómo armamos el arranque que fue este tema, la primera tentación que uno tiene que decir es que somos 3.444.263 uruguayos. Y no es así. Son 3.444.263 personas que viven en Uruguay. Correcto. ¿Es así? Correcto. Es decir, digamos, esto incluye los extranjeros que residen en Uruguay, ¿no? Entonces... todas las personas que residen en el territorio nacional, sin importar su nacionalidad, son censados. Entonces, lo correcto es como tú lo mencionaste, o sea, no necesariamente tienen que ser uruguayos. Entonces, bueno, y allí tú mencionabas, en el caso de Uruguay, además se da un fenómeno que es interesante. Desde el censo de 1908, donde había un 17% de población que había nacido en el exterior, hubo una caída constante de la cantidad de personas que habían nacido en el exterior hasta llegar a un 2% en el 2011, y por primera vez, ya hace de más de siglo, tenemos un repunte de la población nacida en el exterior que pasó de 2% a 3%. O sea que es un hito histórico. Claro. De que, bueno, hay un repunte en este último periodo censal de los inmigrantes llegados al Uruguay, que como bien señalaba son en el orden de los 62.000, cuyos principales orígenes son Venezuela, Argentina y Cuba, ¿no? Uh-huh. Usted tiene formación en economía, pero de haber visto estos datos, ¿cuál es la primera reflexión que le viene con respecto a la cantidad de personas que habitan en Uruguay, las franjas etarias, la composición masculino-femenino de esa población? ¿Qué datos le llamaron la atención? Bueno, yo creo que el primer dato, y que es lo que hay que resaltar de este censo, es que tenemos una población básicamente estancada cuando comparamos 2023 versus 2011. O sea, un 1% es mínimo. Por tanto, la gran conclusión es que tenemos una población estancada. Además, cuando uno mira las defunciones y los nacimientos en Uruguay, digamos, las defunciones en el año 2022 fueron del orden de los 39.000 y los nacimientos en el orden de los 32.000. Esos 39.000 están digamos, un poco impactados aún por el efecto COVID, pero aún cuando... O sea, en ese año se advierte una sobretasa de fallecimientos, claro, explicado principalmente por la COVID. Exactamente, y por factores conexos a eso, ¿no? Es decir,
hemos postergado los exámenes médicos, por tanto hay un elemento vinculado a eso, pero aún cuando las defunciones vayan a los niveles que han sido más históricos, del orden de los 33.000, estamos con nacimientos de 32.000. Tenemos una tasa natural de crecimiento en este preciso instante negativa en el Uruguay. Por tanto, de no mediar procesos inmigratorios que se sostengan, lo que va a ocurrir es que la población va a comenzar a caer. Era un proceso que estaba previsto, pero estaba previsto cuando hicimos proyecciones de población en el año 2013 para el 2047. Y eso se ha adelantado 20 años. 20, 25 años. Así que yo creo que para mí ese es de los datos más impactantes, verlos reflejados. Uno sabía que esto estaba de alguna forma gestándose, ocurriendo, pero verlo en los datos duros creo que es bastante impactante. Y esto, por supuesto, se da con una población de 0 a 14 años, que en el año 63 era de un 28% y hoy es de un 18%. Cayó 10 puntos porcentuales los niños y adolescentes entre 0 y 14 años. Sí, y cayó en todas las muestras, ¿no? Porque en el 63 Correcto. era de 28%, en el 75 de 27%, se repite en el 85, pero en el 96 cae a 25%, en el 2004 en el 24% en la fase 1, en el 2011 22%, y la caída más notoria es hacia 2023 con el 18%, ¿no? Sí, por eso. Y esto, por supuesto, con la contracara del crecimiento de las personas de 65 y más años. Incluso divulgábamos un par de datos que son anecdóticos, si se quiere, pero la población de más de 100 años, teníamos 440 personas que tenían más de 100 años en el 2004, y hoy tenemos más de 820. O sea, básicamente se duplicó la cantidad de personas de más de 100 años, y si miramos las personas de más de 90 años en Uruguay, en este momento tenemos más de 26.000. Hay más de 26.000 personas de 90 años en Uruguay. O más. Correcto. Entonces, este contexto de estancamiento de la población, una tasa natural de crecimiento que está siendo negativa, un envejecimiento de la población y por tanto cada vez menos gente en edad activa, genera desafíos muy importantes del Uruguay para adelante. Es decir, claro, cada niño joven en Uruguay es precioso, digamos, porque tenemos muy pocos, y además tenemos que dotarlos de la mayor educación que podamos para que sean lo más productivo posibles y que por tanto puedan sostener el sistema de bienestar uruguayo siendo menos. Entonces yo creo que esto abre discusiones enormes, por supuesto en términos de seguridad social, de sistema de cuidados, porque tenemos 26.000 personas de más de 96 años. Claro. Pero además en políticas que tienen que ver, políticas educativas, de incremento de la productividad, incluso de inserción del país de forma internacional, para lograr insertarnos en cadenas de valor, de alto valor agregado, para que tengamos puestos de trabajo muy buenos, porque ya no basta con trabajos que agreguen poco valor. Entonces yo creo que acá se abre un panorama de discusión a partir de lo que el censo dejó de forma muy clara, de qué hacemos, y tenemos que hacerlo relativamente rápido, porque entre que decidimos qué hacer y tiene un impacto, probablemente ocurra de aquí a 10 años. Y la próxima foto la vamos a ver en el 33, exacto, eventualmente. Exacto. Y probablemente sigamos corriendo de atrás a la liebre, digamos, ¿no? Sí, no le voy a meter en camisa a Don Cebaras, pero esto ni que hablar, que también, usted lo mencionó ayer al pasar, pero ni que hablar que pone de relieve la discusión acerca del tema jubilaciones y pensiones, ¿no? Porque está muy desafiado un sistema en el que cada vez hay más... Primero, la longevidad es una buena noticia. Por supuesto. Es una gran noticia. Por supuesto. Por los programas de salud, la atención primaria y una serie de cosas más. La cobertura de los servicios públicos. Exacto. Hay mucho más cobertura de saneamiento, agua potable, o sea que todo eso lleva a mayor calidad de vida, ¿no? Pero eso conlleva el otro desafío, del tema de hasta cuánto tiempo se trabaja y a partir de cuánto tiempo se empieza a ser pasivo, ¿no? Correcto. Allí hay un gran desafío. Hay un gran desafío para tratar, digamos, de enlentecer este proceso que se visualiza como de posible caída de la población. Si bien por el lado de los nacimientos hay experiencias internacionales, ninguna con demasiado éxito, pero sí pueden tener algún impacto, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver, en parte con las políticas también que tienen que ver de cuidado, pero más en las infancias.
el tema de, que los padres tengan más tiempo para cuidar a sus hijos al comienzo, incluso algunos incentivos económicos, pero también la política tiene que ver con la inmigración. Es posible que tengamos que pensar políticas un poco más activas, sobre todo en algunas áreas que tienen mucho potencial. Estoy pensando en las tecnologías de la información, donde tenemos déficit en Uruguay. Capaz que está bueno que comencemos a atraer gente altamente capacitada para que resida en el país y trabaje en esos trabajos de alto valor agregado y que enlentezca este proceso de caída de población. Entonces yo creo que allí se abren unos desafíos bien interesantes y creo que van a surgir los debates a partir de estos datos, ¿no? Otro dato que me llamó la atención de los datos que pudimos conocer hasta ahora, Aboal, tiene que ver con la población urbana y rural. Sí. En el año 63, la población urbana en el país era del 81% y la rural del 19%. Ahora, en 2023, la población urbana es del 96% y la rural del 4%. Una caída de 1 punto con respecto a la medición anterior, pero de 15 con respecto a la del 63. Correcto. ¿Qué vemos de esos datos? ¿Qué nos permiten? ¿Qué lectura podemos hacer? Sí, efectivamente, como mencionabas, en el 63, 1 de cada 5 personas aproximadamente vivía en el ámbito rural y hoy algo menos de 1 cada 20 vive en el ámbito rural. Y estos 4 puntos porcentuales representan el orden de 140.000 personas que viven en el ámbito rural. Lo que estamos observando básicamente es, como decíamos hoy, una población básicamente estancada, una población cada vez más urbana, una población cada vez más envejecida, y hay un dato adicional, que es una población que cada vez se localiza más en la franja costera del sur. Nosotros no liberamos información de los números exactos de población por departamentos, pero sí yo he mencionado que los departamentos que más han crecido han sido Maldonado, Canelones, San José y Colonia. Están sobre la faja más sobre el sur. Entonces, y es un proceso que continúa también. Así que, es más, nosotros sobre el final de la presentación seguramente colguemos ese gráfico, pero mostrábamos una imagen tridimensional de la densidad de población en el país. Y cuando uno mira la imagen ubicados, digamos, parados en el Río de la Plata mirando hacia el norte, uno ve picos enormes de densidad de población en el sur. Cuando esa imagen comienza a rotar hacia el oeste, ya hay pocos picos en algunas capitales. Cuando esa imagen sigue rotando y uno lo mira desde el norte hacia el sur, ve básicamente el Uruguay desierto, sin muchos picos, y ve los picos allá en el fondo, que es el sur. Eso es bastante impresionante y muy gráfico de cómo el Uruguay se sigue concentrando en la faja costera sur. Eso también, como el tema anterior, trae aparejado unos desafíos, porque, por ejemplo, Uruguay se ha jactado de ser un país que ha electrificado casi el 100% de su territorio, y hoy 1 de cada 20 personas viven en zonas rurales, que es más costoso electrificar que en zonas densamente pobladas que están electrificadas hace muchos años. Sí. Por ejemplo, el tema de los servicios públicos y, por ejemplo, el tema central, que es el tema educativo. Sí, a propósito, nosotros mencionamos la cifra de cobertura de servicio eléctrico en Uruguay. El 99% de las viviendas declaran tener acceso a servicio de electricidad. O sea, es una cobertura básicamente universal en Uruguay. Y aprovecho de decir, cuando uno mira el más largo plazo, desde el 85 para acá, eso no era así. Cuando uno mira del 85 para acá, lo que ocurría en el 85 es que Montevideo tenía una cobertura casi universal y había departamentos como Rivera y Cerro Largo que tenía algo por encima del 60%, y en general el interior estaba muy despegado de Montevideo. Cuando uno comienza a ver la evolución de los departamentos en los diversos censos, tienden todos el interior a converger a Montevideo y a universalizarse el servicio de electricidad, así como también el de agua potable por cañería. Eso es bien interesante porque mostramos una gráfica con unas bolitas que se iban moviendo y cómo los departamentos del interior estaban muy rezagados y fueron haciendo una convergencia hacia Montevideo. Pero sí, genera desafíos enormes en las zonas rurales. Hay desafíos en términos de infraestructura, como bien mencionabas, de diversos servicios públicos.
probablemente tengamos que comenzar a pensar en qué escuelas hay que cerrar, ¿no? Más que escuelas hay que abrir, es decir, o abrir en otros lugares más en el sur. Entonces, eso genera unos desafíos bien interesantes para la política pública, porque si bien el país, como estamos viendo en los datos agregados, básicamente no ha crecido, sí hay migración interna que implica que algunos lugares se desarrollan mucho. Típicamente, el caso más paradigmático, Maldonado. Entonces, algunos lugares sí requieren más infraestructura, requieren que OCE haga más tendido de cañería, UTE digamos, tendidos de cable, etcétera, y otros que algunos pueblos con poblaciones intermedias que comienzan a perder población, ¿no? Un par de preguntas más en el cierre de la entrevista, Aboal. Este dato que teníamos presentado el lunes, 3.444.263 personas viviendo en Uruguay, se compone de 52% mujeres y 48% de hombres. Sí. Con respecto a datos anteriores, ¿cómo ha sido la evolución de esto? Idéntico. Esa distribución entre hombres y mujeres se ha mantenido constante a lo largo de los censos, los últimos censos. Así que ese 52% de mujeres y 48% de hombres es un dato muy duro y estable en Uruguay. Una última pregunta. Lo invito a ver si podemos romper ese secreto que hasta ahora maneja con respecto al tema de los departamentos. Montevideo sigue siendo el departamento más poblado del país, eso no hay ningún tipo de dudas. Claro. La pregunta que le quiero hacer es ¿cuánto representa hoy en el total? ¿Ese dato lo sabemos? ¿Lo podemos saber? Sí lo tenemos, pero si digo el porcentaje, lo multiplicamos por 3.444.000 y tenemos la población de Montevideo. Pero... a ver, yo digamos... Pero con respecto, por ejemplo, al censo anterior, ¿aumentó, decreció? Bueno, Montevideo, digamos, ya no ha sido en los censos anteriores uno de los departamentos más dinámicos en términos de crecimiento. De hecho, ya ha tenido en algún periodo decrecimiento de población. Así que yo, digamos, no va a cambiar mucho con respecto a lo que ha ocurrido en otros censos. O sea, seguramente no va a ser un departamento que esté muy arriba en la tabla, y además hay que recordar que muchos de los que están más abajo en la tabla tienen crecimientos negativos. A ver, le voy a hacer otra finta, a ver si le puedo tirar la moña larga. Del resto de los departamentos, ¿el orden de cantidad de población sigue siendo el mismo o hubo alguna alteración? A ver, yo diría lo siguiente. Acabamos de decir que los 4 departamentos que más crecieron, que además fueron los mismos que más crecieron en el 2011, los que estamos viendo, los 5 departamentos que están más abajo en la tabla, y que por tanto son departamentos que tienen crecimiento negativo, 4 de ellos estaban entre los 5 que también habían decrecido en el censo 2011. O sea que hay una consistencia bastante importante en términos de las dinámicas que ya venían ocurriendo en el censo anterior. O sea que hay algunos movimientos, pero sobre todo en la mitad de la tabla, pero en los extremos las cosas son muy parecidas a lo que venía ocurriendo. Aquellos departamentos que eran más dinámicos antes siguen siendo más dinámicos ahora, y aquellos que eran los departamentos que estaban decreciendo, la mayoría siguen en la misma situación y abajo de la tabla. Los datos concretos, el total de la masa de datos, la vamos a conocer, nos decía antes del reportaje, hacia el segundo trimestre del año que viene. El segundo trimestre del año que viene, ahí vamos a dar resultados definitivos, y a partir de ahí vamos a comenzar a hacer disponible de forma secuencial diversos informes que nos van a dar un panorama de varios fenómenos. Por ejemplo, el elemento de proyección poblacional, el elemento, van a haber informes sobre migración, van a haber diversos informes que a partir de eso nos van a dar van a poner un zoom sobre algunos temas específicos, y nosotros haremos parte de esos trabajos, y luego la academia, el sector público utilizará eventualmente los microdatos para generar otros informes que puedan ser de interés para la sociedad civil, para el sector público y para la academia. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gusto y un saludo a la audiencia.